Estamos en una enseñanza del Salmo 119. Y este salmo me ha fascinado. Yo no sé cuántas veces lo he leído todo. No creo que lo leo en 5 minutos. Me dura como media hora para leerlo todo porque me regreso y a veces me voy a ciertas versiones para ver qué es lo que está pasando ahí. Pero, amados, yo le desafío cuando pueda y tenga una media hora, una hora de su tiempo. Póngase a leer todo el Salmo 119, le va a encantar. Y más cuando ahora estamos estudiándole, le va a dar sentido a lo que estamos escudriñando. Hoy y el próximo miércoles voy a hablarle de esta parte. Mi porción es Dios. ¿Qué declaración está haciendo David aquí? Mi porción es Dios. En otras palabras, si tuvieras un pastel, ¿cuál sería la porción tuya? ¿Cuál sería la porción que le dieras a Dios? Y voy a usar ese contexto basado en lo que David nos está hablando. Mire lo que dice el Salmo 119, versículo 57 en adelante. Mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras. O sea, porque eres mi porción, voy a guardar lo que tú me mandes porque mi vida depende de ti. Mire lo que sigue diciendo. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Consideraré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. En otras palabras, cuando examino mi caminar, me doy cuenta que me estoy desviando y tengo que volver a corregir mi vida. Porque tú eres, y tú vas a ser mi porción, es que quiero servirte, quiero entregarme, quiero hacer tu voluntad tiempo completo. Porque yo sé que hay cristianos de medio tiempo, o dominguero, o de vez en cuando. Pero dice David, no, si Dios es mi porción, tengo que andar todos los días conforme a su palabra. Y mire lo que dice aquí el versículo 60. Me apresuraré y no me tardaré en guardar tus mandamientos. Quiero que escuche ese versículo, porque muchos de nosotros, cuando tenemos que tomar una decisión entre obedecer a Dios o no, la piensan. Yo he platicado con gente donde les digo, ¿qué es lo que, vete a la iglesia o estudia la Biblia? Bueno, voy a orar. ¿Tú qué, de qué vas a orar? A ver qué Dios dice. ¿Tú qué crees que te va a decir? Hay mucha gente que a veces me dice, lo espero el domingo, si Dios quiere. ¿Usted qué cree? Que Dios no va a que Dios le va a decir, ay de ti si vas a la iglesia te voy a castigar. Cuando Dios nos exhorta que lo hagamos. Así que cuando se trata de obedecer, no hay que pensarla, simplemente hay que apresurarnos, como dice David aquí, y no tardarnos en guardar sus mandamientos, ponerlos en práctica, aplicarlo. Mire el versículo, este versículo lo voy a tocar poco este día y el otro miércoles lo voy a tocar más porque voy a hacer colación al versículo 63, pero el versículo 61 dice, compañías de impíos me han rodeado. Siempre vamos a estar rodeados de gente mala. Gente que te malintenciona, que te dice que te ama, que son amigos, pero no lo son. No lo son. Y pueden ser hasta familiares, pueden ser gente que tal vez vengan a una iglesia o van a una iglesia. Recuerde la naturaleza con que el hombre fue creado, pecaminosa. Y dice David, dice el versículo aquí, compañía de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado. El problema cuando nos metemos en apuro y dejamos que esa gente que nos rodea nos saque, porque nos olvidamos. Primera de Abel 2.5 dice, dime con quién andas. Usted conoce ese versículo, ¿verdad? Porque no lo va a encontrar. ¿Qué? Dime con quién andas, te diré quién eres. El que entre lobos se junta a aullar. El que anda entre la miel, ¿a algo se le pega? Usted dice, qué profundidad. ¿Dónde estudió este hombre? Me junto con ustedes, por eso aprendo rápido. ¿Qué? Usted no me puede decir si se junta con un desanimado y negativo que usted es positivo y animado. Tiene que juntarse con la gente que lo va a ayudar. Y David lo va a decir aquí. A medianoche me levanto para alabarte. Muchos nos levantamos a medianoche para ir al baño, pero ¿cuántos nos hacemos? Si la noche no te deja dormir, ¿qué es lo que tienes que hacer? Alábale. Búscale, órale mi hermano, órale. Por tus justos juicios, dice. Este es el versículo que voy a tocar la próxima semana. Compañero soy yo de todos los que me voy a empezar a juntar con aquellos que te están buscando.
Si me rodean los impíos, voy a acordarme de tu ley, pero voy a buscar amigos que te temen. Es lo que está diciendo. Si Jehová va a ser mi porción, tengo que tomar decisiones correctas en mi vida. Dice, compañero soy de todos los que te temen y guardan. Que no te van a inducir, no te van a aconsejar mal, te van a dar consejos que tú y yo necesitamos para la vida diaria. Dice el versículo 64, este va a ser los 8 versículos que vamos a tocar este miércoles y el próximo. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. Cuando estaba estudiando este salmo, estos 8 versículos, he encontrado que en este salmo podemos ver que David no tuvo problemas. Fíjense lo que les voy a decir. David no tuvo problemas para decidir lo que Dios significaba para él. Muchos de nosotros tratamos de servir a Dios y servir a muchas cosas más. David no tuvo ese problema. David fue un hombre imperfecto, inclusive ya hemos leído la historia, hemos platicado la historia, hemos hablado de él, pero él nunca tuvo, cuando se le enfrentaba con un pecado, cuando él sabía que hacía mal, luego trataba de arreglar o enderezar su camino. David no tuvo problemas para decidir lo que Dios significaba para él. ¿Qué significa Dios para ti? ¿Qué significa el Señor para ti? ¿O cuál es el papel o el rol que Dios ocupa en tu vida? ¿Será un Aladín, una persona que además cumple antojos y endereza jorobados? ¿Qué es lo que hace Dios para tu vida? ¿Qué papel importante juega en tus decisiones? En la vida diaria, en todo lo que haces el día de hoy. Todo lo que hiciste. ¿Cuál fue el papel que Dios jugó en tu vida? David lo dijo claramente, mi porción, dice el versículo 57, es Jehová. Él no está diciendo, creo que voy a servir a Dios. Tal vez, o voy a tratar. No. Es una afirmación, es una declaración, es una confesión de lo que él quiere hacer. David escogió al Señor antes que cualquier cosa. De igual manera, cada uno de los que estamos aquí, cada uno de nosotros, vamos a llegar a una línea, a un lugar, a un punto donde tenemos que escoger. Tú y yo, todos los días, o vienen crisis en la vida, que tú y yo tenemos que tomar decisiones en la vida. Y llegamos a un punto de decisiones. Y que si tú dices, es que yo no voy a decir nada, cuando dices eso ya decidiste. La indecisión es una decisión, ¿sabía usted eso? El no tomar decisiones. Ahora, no podemos quedarnos a medias. No podemos servir a dos señores. Porque dice la Biblia que si servimos a dos señores, con alguno vamos a quedar mal. No puedes tener dos cabezas. No puedes tener dos amos. ¿No le ha pasado cuando usted tiene amigos o personas que dicen, trabajo aquí, pero trabajo allá, y vienen contigo, me tengo que ir porque tengo un trabajo allá, ¿y qué crees que estás haciendo aquí? También aquí estás trabajando. O sea, se empiezan a molestar los patrones. A mí me ha pasado aquí en la oficina, cuando hay dos trabajos, me tengo que ir porque ya conseguí un trabajo allá, y aquí que, pues es que me tengo que, ¿y por qué no les dices allá mejor que vas a llegar tarde porque estás trabajando aquí? Porque yo como patrón también me disgusto, yo quiero que rindas aquí. No puedes servir a dos patrones, con alguno vas a quedar mal. En la vida caminamos muchas veces tratando de agradar lo que tenemos por delante. No podemos quedarnos tibios. La Biblia dice que si somos fríos o calientes, pero tibio, dice, porque eres tibio, te voy a vomitar, te voy a sacar de mi vientre, te voy a vomitar. Inclusive era un remedio que se usaba cuando había un malestar en el estómago, recomendaban un agua tibia para poder devolver. La Biblia nos dice que tenemos que tomar decisiones. ¿Quién va a ser tu porción? No podemos ser amigos del mundo y al mismo tiempo amigos de Dios. Santiago lo dice claramente. Tú no puedes vivir de esa manera, siendo amigo del mundo y siendo amigo de Dios. O eres amigo de Dios o eres amigo del mundo. Ahora, créanlo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y cuando eres amigo de Dios, las cosas del mundo
Ahora, no estoy hablando del fanatismo, no estoy hablando de la religiosidad. Hermanos, de verdad, no estoy hablando de eso, estoy hablando de convicciones. Estoy hablando de un estilo de vida. Estoy hablando, porque la vida cristiana debe ser normal. Hermano, por eso a veces gente no se quiere convertir, porque nos ven a todos nosotros haciendo cosas raras. No, porque aun cuando el cristiano hace cosas raras, yo que soy pastor, me asustan a mí. Hasta les pongo la cruz, que se vaya el diablo y venga Jesús. Porque la Biblia me dice que Cristo vivió una vida práctica. Inclusive cuando a él lo criticaban, ahí le va. Cuando a él lo criticaban, Jesús estaba tan convencido de su misión. Cuando a él lo criticaban, ¿sabe por qué lo criticaban? Porque se juntaba con pecadores. No hacía lo que los pecadores hacían, se juntaba con ellos. ¿Pero para qué? Para crear conexiones, para hablar de esperanza, para hablar de oportunidades. Y cuando hay gente, amados, criticando a cristianos, porque, mire, let me help you this weekend. Déjenme ayudarles este fin de semana. Ustedes van a tener familia esta semana. Va a venir familia por donde quieren, no todos son de la fe. O van a ir con familias que no todos son de la fe. No tenga miedo de ir. No tenga miedo, y lo voy a decir por qué. Porque usted tiene que ser luz en medio de la oscuridad. Ahora, si usted va y hace lo que ellos hacen, ahí está el problema. Hasta yo me lo voy a echar encima a usted. Porque debería de ser luz en medio de la oscuridad. Una persona me preguntó, voy a un funeral, va a ser en una iglesia católica. Está bien, qué bueno. Ve, apoya, está con la familia. No tienes que entrar de rodillas, no tienes que, simplemente tú tienes que ser luz. O sea, si tus convicciones están que tu porción es Jehová, ¿a qué le temes? ¿A qué le temes? Ahora, si le temes juntarte con la gente del mundo porque te van a contaminar, no, es que tú no tienes tus convicciones. Y tenemos que entender esos principios. David estaba tan... Entonces, ¿sabe cuál fue el primer ejército de David? Los endeudados, los criminales, los que habían salido. Todo ese era el grupo elite de David, fíjese. Pero David no se hizo como ellos, sino que David los hizo a ellos como él. Porque ahí salieron gigantes, ¿sabía? Matadores de gigantes. David no fue el único que mató gigantes. David tenía gente en su ejército que aprendieron a matar gigantes, a confiar en Dios. Esa es la influencia. Fíjese que el lema del otro año, que ya se los voy a decir de una vez para que pare de sufrir. Por si no viene el domingo, en el próximo domingo que voy a hablar sobre esto. El lema del otro año es, para la iglesia, sal y luz. Tenemos que ser sal y luz. Sal para darle sabor a esta tierra y luz para brillar en medio de la oscuridad. Entonces, dígame cuándo una luz brilla más en las luces. No, pues simplemente es luz. La luz rinde y se aprecia más cuando camina en la oscuridad. Y eso es lo que tenemos que aprender tú y yo sobre esto. Así que esto está interesante, lo que voy a compartir el día de hoy. Así que no podemos ser amigos del mundo y no podemos ser amigos de Dios al mismo tiempo. Estamos, como quien dice, en el valle de la decisión. Y hoy y el próximo miércoles voy a hablarles de 5 decisiones que David tomó. Hoy voy a tocar 2 de ellas y el próximo miércoles tomó las últimas 3. Las decisiones de David. Número 1, lo primero que él decide es mi porción. ¿Cuál sería su porción? ¿Cuál pedazo iba a ser su vida? Mira, y aquí voy a hablarles algo muy interesante, amados, sobre esto. Miren lo que dice las primeras 4 letras del versículo 57. Mi porción es. ¿Sabe lo que iba a hacer aquí en este versículo? Pero dije, no, mejor se los digo, para que no vayan a decir que estoy cambiando la Biblia. Porque de que los hay, los hay. Iba a dejar, mi porción es, y iba a poner una línea. Usted le pone. Usted iba a llenar. Ahora, muchos iban a copiar de la Biblia, pero no, yo lo que quería que llenaran, que ustedes hicieran una evaluación. ¿Quién es su porción? David tomó una decisión de antemano para evitar problemas, diciendo, mi porción es Jehová. En David había una decisión definida con relación a Dios. David no tenía problemas en decidir
¿De qué lado estaba? Él dijo con toda firmeza, con toda claridad, mi porción es Jehová. Y qué importante que cada uno de los que estamos aquí entendamos este principio. Porque no podemos caminar, yo se los he dicho y ya les he usado este ejemplo, no se puede caminar en este mundo con un pie abajo de la banqueta y otro pie arriba. Si caminas así, tarde que temprano, te vas a cansar. O estás arriba o estás abajo. Tú no puedes caminar en una distancia de tu vida con un pie abajo de la banqueta y otro arriba. Tienes que decidir dónde estás. ¿Quién es tu Señor? ¿Quién es tu Salvador? ¿A quién le estás sirviendo? ¿Quién gobierna? Inclusive estoy estudiando la palabra señorío, porque voy a traer una serie en enero hablando sobre comprendiendo el señorío de Cristo. 4 sermones. Amado, qué importante, y entre más les cargo esa palabra, me encanta, porque muchos tenemos problemas. ¿Quién es nuestro Señor? Lo cantamos. Levantamos las manos, hasta lo oramos, Señor, te acepto, Señor, pero ¿lo vivimos? Y del dicho al hecho está un gran ¿qué? Trecho. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros los hijos de Dios. En la vida de todo creyente llega el momento en el cual deberá escoger como su porción el pedazo de pastel que desea o escoger a aquel que horneó el pastel. Usted decide. Si nomás quiere un pedazo de pastel o aquel que horneó el pastel. ¿Y sabe quién horneó el pastel, verdad? Dios. ¿Se va a conformar con un pedazo del pastel o prefiero tener al panadero? ¿Qué hace? Pues dice la hermana Maripaz, pues yo ya lo tengo. Él hace pan, sí, pero yo decido por aquel que hornea el pastel. Él es mi porción. Porque si lo tengo a Él como el centro de mi vida, nunca me va a faltar pastel. Y un pedazo se va a acabar. Se va a terminar. David estaba decidido en estas cosas. Mi porción es Jehová. David estaba confesando, aclarando, afirmando quién era Dios en su vida. ¿Qué significaba o qué tanto significado tenía Dios para él? Así que la primera decisión de David fue mi porción. La segunda decisión que le ayudó, mi patrón, el patrón de vida que tenía, qué es lo que el lineamiento, las reglas que él tenía para guiar su vida. Miren lo que dice el versículo otra vez 57 al 61. Dice, mi porción es Jehová, he dicho que guardaré tus palabras. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Consideraré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me tardé en guardar tus mandamientos. Compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. Cuando David escogió a Dios como su porción, eso impactó toda su vida. Cuando tú escoges a Dios, todas las demás piezas van a caer en su lugar. Va a impactar tu vida, vas a ver transformación. Inclusive yo veo que David, cuando él tomó a Dios como su porción, eso impactó su vida. Cambió para siempre su enfoque hacia la vida. ¿Por qué cree que Dios hablaba de él, amados? Y cuando lo andaba, amados, tratando con el profeta Samuel, dice, ando buscando un hombre conforme a mi corazón. Cambió la vida de David. Una vez que tuvo la experiencia con Dios, cambió su vida, transformó su vida. A continuación, David nos da una lista de cosas que como consecuencia de haber escogido a Dios como su porción, le han dado resultado en su vida. Aquí va a haber unas 4 o 5 cosas que voy a compartir, que, amados, simplemente yo puedo ver que David nos da una lista de cosas, ahí lo tiene en su bosquejo, que como consecuencia de haber escogido a Dios como su porción, le han dado resultado en su vida. ¿Cuáles son las listas de cosas que simplemente le dieron resultados a David? Número 1, compromiso. Si vas a hacer de Jehová tu porción,
tienes que tener un compromiso. De otra manera esto no va a funcionar. Porque mire lo que dice David en el versículo 57. He dicho que guardaré, lo da como un hecho, tu palabra. He dicho, he declarado, lo publico, guardaré tu palabra. Es lo que está diciendo aquí. La razón por la cual a mucha gente le cuesta obedecer la palabra de Dios es que carecen de un compromiso genuino en sus vidas. Por eso la gente batalla por obedecer a Dios. Por eso la gente lucha entre dos deseos, porque no se ha definido, porque no hay un compromiso hacia Dios. Quieren, pero amados, batallan a la vez. Quieren cambiar, pero no quieren renunciar a ciertas cosas. Cuando el obedecer lo que dice la Biblia interfiere con sus propios deseos, la pregunta sería, ¿por qué habrá de obedecer la Biblia? Si el obedecer la palabra interrumpe con lo que usted desea, la pregunta sería, ¿por qué entonces obedecer la Biblia? En este caso, la única razón que tendría para obedecer la Biblia, si están sus derechos o sus deseos de por medio, sería porque es una decisión legalista, porque tiene que ser, porque así me dijo el pastor. Si no, no, es que no tiene que ser a fuerza ni los zapatos. ¿Usted conoce ese versículo? ¿Cuántos se han tratado de comprar zapatos y que no, es que estos son los que, y como no hay medida, ustedes lo están, y los pobres dedos y luego todas las uñas que no se las ha cortado ¿okay? No entra. Cuando tú tomas una decisión por la palabra de Dios, pero tus deseos están todavía todos alborotados, eso simplemente fue una decisión legalista. Se te impuso. ¿Y saben qué? Usted no sirva a Dios ni lo obedezca porque a alguien se lo impuso, sino de corazón. Tiene que hacer, porque si no nace de su corazón, y no porque el pastor dijo, o porque yo lo estoy viendo, o porque usted me está viendo, tenemos problemas espirituales. Tenemos problemas de sumisión. ¿Cómo me gustaría que todo el mundo viniera a la iglesia? Pero no todos vienen. ¿Usted cree que si yo pudiera cambiar a la gente, yo los cambiaría? No, pues no puedo. Yo me gustaría que todo el mundo me quisiera. No. No pasa eso. ¿Acaso usted no quisiera que todo el mundo lo quisiera usted? Dígame. ¿O no? Yo y la hermana, ¿cuál es su nombre, hermana? María Teresa. Ella me hace la segunda aquí, la que me está haciendo la segunda. Todo lo demás, ni los voy a forzar, ni dígame. Nadie es monedita de oro. Tienes que amar a una persona, tienes que aceptar a una persona, tienes que servir a Dios. Todo lo tienes que hacer de corazón voluntario. Dios quiere que lo ames de corazón voluntario, quiere que lo obedezca, pero si tú lo haces por obligación, por el qué dirá, porque así me dijo, ¿y qué va a decir el pastor? Lo estás haciendo de una decisión legalista. Eso. Y Dios no quiere eso tampoco. Dios quiere que tus decisiones hacia Él sean voluntarias, sean de corazón, sean porque tú quieres hacerlo. Un creyente que cae en tal posición, luego tendrá que luchar con sus propios sentimientos de culpa. En otras palabras, si tú tomas decisiones legalistas y lo haces porque así tienes que hacer en tu vida, pero no está tu corazón ahí, te vas a sentir culpable. Es como el alcohólico que fue y buscó ayuda con una terapia, tomó una terapia y luego su amigo lo vio tomando y dijo, ¿qué no fuiste con unas terapias para que te quitaran las ganas de tomar? Sí fui. ¿Y cómo te fue? Pues bien, pero te veo con una cerveza en la mano. Dice, sí, pero la estoy tomando sin ganas. Y así anda mucho cristiano. No puede cambiar porque por más ayuda que busque, la voluntad propia va a interferir tus sentimientos. Si tú tomas decisiones y vives tu vida de Cristo de una manera forzada o legalista, tú mismo te vas a sentir mal. Inclusive, por eso muchos cristianos no echan raíces. Por eso no crecen, no dan fruto, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque no lo están haciendo de corazón. La raíz se muere al salir. Podrán comprender lo que la Biblia dice, pero los deseos de su carne
siempre parecen vencer sus intenciones espirituales. Porque tal vez tú digas, no, sí, aquí lo dice la Biblia, sí, pero si no lo haces de corazón, va a interferir tu carne con lo espiritual. Va a interferir. Para que la decisión de escoger a Dios como porción cambie su vida, es necesario que esa decisión incluya el compromiso de obedecer su palabra. Usted quiere obedecer la Biblia, la palabra de Dios, porque es su porción. Por eso lo va a querer. Dice, es que a mí me conviene, yo quiero tener una relación íntima con Dios. Yo no le estoy hablando de su criterio. Amado, muchos de nosotros vivimos una vida legalista que se nos olvidó añadirle gracia. Yo fui criado en una iglesia legalista. Yo fui criado donde nada se permitía, hasta respirar 2 o 3 veces de más. No. Okay. Y descubrí que a veces me enseñaba la Biblia de una manera equivocada. Inclusive en la iglesia donde yo fui criado, casi no se enseñaba del diezmo. Y yo creo en el diezmo, porque lo descubrí en la Biblia. Usted dice, pastor, ¿y qué tiene que ver eso? Ya va a empezar con el diezmo. Le estoy dando un ejemplo, no se me desespere. Ahorita vamos a alentar otra ofrenda para que no se agüite, ¿ok? Simplemente les doy ejemplos de la manera en que uno fue creado. Yo fui creado sin televisión en la casa. Por eso nuestros padres, siendo pastores, tuvieron muchos hijos porque no tienen más que hacer. Okay. Además nos casamos todos los hermanos y la televisión entró a la casa, se convirtió. ¿Por qué? Porque era la manera que traíamos. ¿Qué traíamos? Por eso es muy importante que tú escudriñes tu palabra, que tú la estudies. Pero no porque así fui creado. No. ¿Qué dice? Dios es el mismo, ayer y por todos los siglos. Cielo y la tierra pasará, ¿pero qué? Esto no pasará. Por eso es muy importante que hagas un compromiso de que Dios va a ser tu porción. Porque en las buenas y en las malas, no importa cómo estén tus sentimientos, tú vas a servir al Señor. Porque muchas veces cuando tú y yo nos sentimos mal, ¿qué es lo que primero nos queremos hacer? Renunciar a todo, dejar ministerio y ya no venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque optamos por irnos por el camino más fácil. Yo les he dicho a ustedes que esto de servir a Cristo es para valientes, no son para cobardes. Un cobarde no puede servir a Cristo. Y está en la Biblia. Esto es para valientes. Dice la Biblia, el reino de los cielos se hace fuerte y solamente ¿quiénes? Los valientes lo arrebatan. Se necesita valentía espiritual para servir al Señor, pero para eso tienes que tener un compromiso. Tienes que tener un compromiso. David decidió tener su patrón de vida. ¿Y cuál fue la lista que empezó a formar su vida? El compromiso. Lo segundo, comunión. David empezó a tener una comunión. Mira lo que dice el versículo 58. Dice, tu presencia supliqué de todo corazón. Él buscaba, anhelaba tener una comunión con Dios siempre. Ten misericordia de mí según tu palabra. Tu presencia supliqué de todo corazón. Mire, en el corazón del salmista hay una pasión ferviente por tener comunión con Dios. Ojalá que en tu corazón, ojalá que en tu vida, ojalá que en tu interior nunca se quite ese hambre por Dios. De conocerle más, de juntarte con Él. Más que nada, David deseaba tener una comunión con el Todopoderoso. ¿Y por qué no ha de tenerla? ¿Por qué David no debería de desear eso? Claro que, porque si Él es mi porción, de ahí me alimento. De ahí quiero. Por eso es muy importante tus devociones diarias, tu oración, la manera en que buscas el tener comunión con Dios todos los días y tener comunión con el pueblo de Dios. Porque, amados, es lo único que nos va a sostener. Mire, examine nuevamente los hábitos de oración de David. Él pide a Dios su misericordia según su palabra. No más pide misericordia, no, ten misericordia de mí según tu palabra. David, ¿sabe por qué David podía reclamar la palabra de Dios en esto? Porque tenía una intimidad con Dios. Tenía una comunión con Dios. David está consciente de lo que Dios dice en su palabra. Él reclama la misericordia de Dios. Esta es una oración efectiva y poderosa. Ahora, ¿acostumbra usted orar según la palabra de Dios?
o según sus deseos. Yo les hablé la semana pasada, la última parte que estuve hablando de esta estrofa, de que cuando oras la palabra de Dios, oras su voluntad. Y qué importante, ahora también les dije en ese momento que teníamos que aprender a cantar la palabra. ¿Se acuerdan? Cuando entonarla, hermano, cuando tú lo haces así, no le vas a errar. No le vas a errar. El compromiso y la comunión de David establecen un patrón para nosotros. Si yo quiero crecer en mi intimidad con Dios, mi relación con Dios, entonces yo tengo que comprometerme a la causa. Yo tengo que tener y buscar comunión con Dios. Otro patrón que David nos enseña, corrección. El hacer las correcciones en la vida. Consideré, dice el versículo 59, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Y volví mis pies a tus testimonios. El cristiano que escoge a Dios como su porción continuamente se verá haciendo ajustes en el rumbo de su vida. Yo no te estoy diciendo que tú eres perfecto. Yo no soy perfecto, nadie. Inclusive, no más porque usted me ve de pastor aquí en esta iglesia, creo que ya camino en el aire. No. También me caigo como Cornelio de la nube. Porque soy humano, quiero que lo entiendan, soy humano, usted es humano, pero ¿sabe qué? Pero cuando caminamos con Dios y tenemos una comunión, Él nos va diciendo, componte aquí te estás desviando. Y David es lo que está diciendo aquí. David está empezando a corregir, a hacer ajustes en el rumbo de su vida. David consideró la dirección que llevaba en su vida, sus caminos, y efectuó las correcciones necesarias para alinear su vida a los testimonios de Dios. ¿Cómo más vas a mejorar o enderezar su vida si no conoces la voluntad de Dios en tu vida? Entre más conoces lo que Dios quiere de ti, más recto vas a andar, más te vas a componer, vas a caminar. Por eso es importante la relación con Dios. Por eso es importante tomar una decisión si Él va a ser nuestra porción o no. Aquí David lo está diciendo claramente, yo tengo que hacer correcciones. Tú tienes que... Mire, a mí me dice la Biblia que la obra que Dios empezó con nosotros la va a terminar. Eso se llama corrección. Déjate corregir, déjate mejorar, déjate enderezar. Me recuerda la historia de un hombre jorobado que anduvo buscando ayuda para que le quitaran la joroba. Y a mi mamá dije eso, todos empezaron a hacerle así. No, pero este sí era jorobado, ¿ok? Y nadie podía enderezarlo y hacían cosas, iba con médicos. Y hasta que miró una vez el periódico, se enderezan jorobados, dice, voy a ir aquí voy a ir. Y fue y contrató a la persona que enderezaba jorobado y llega con este doctor y dice, quiero quitarme la joroba porque soy la carrilla de todos y no puedo caminar bien. Y yo le garantizo que le voy a quitar la joroba. De veras, dice, sí, págueme tanto, y le pagó tanto, y ahora ¿qué hago? Cuéstese aquí en esta plancha. Boca abajo. Ok, está bien. Pum, empieza una plancha a bajar. Y empieza, y pues, no, pues lo empezó a apachurrar y lo empezó a aplastar. Y dice, ya no aguanto, me duele mucho. Y que no, usted si quiere enderezar, lo voy a enderezar. Aguante. Y llegó un punto en que ya no aguantó y dice, me estoy muriendo. Dice, muérase, pero muérase derecho. O sea, yo le garantizo que se va a morir, pero muérase derecho. Y por lo menos, mire, terminó derecho su vida. Y si usted va a llegar al final de su vida, muérase derecho, no se vaya jorobado. Haga correcciones en su propia vida. Número 3 o número 4. Otra cosa que David nos enseña, basado en el patrón que está tomando, carga. David tiene una carga que quiere, una urgencia de hacer cambios, algo que no lo deja en paz, que tiene que cambiar. Dice, me apresuré, dice el versículo 60, y no me tardé en guardar tus mandamientos. Debido a que el Señor era la porción de David, Él no solo corrigió el rumbo de sus pies para alinearlos a la palabra de Dios, sino que Él se sintió obligado a hacerlo. Tenía una carga por hacerlo y lo hizo con un sentido de urgencia. Cuando David notaba que tenía que hacer cambio, lo hacía con urgencia. Bueno, él no vivía una relación con Dios, al ahí se va, a ver qué sale.
No, no, David sentía una necesidad, una carga. No existía ninguna fuerza legalista que obligara a David a hacer esto o dejar de hacer aquello. Era un hombre que había escogido a Dios por porción y se siente poseído por una carga o un deseo de vivir según los mandamientos de Dios. Es lo que está diciendo David: yo me voy a apresurar. Nadie lo obligaba. ¿Quién lo estaba correteando a David? No, dice: si yo sé que tengo que hacer cosas en mi vida, me voy a apresurar, no me voy a tardar porque quiero obedecer los mandamientos de Dios. Esa era la necesidad, la carga que él tenía. Amado, ¿puedo hacerle una pregunta? ¿Cuántas veces tiene que Dios que repetirle algo a usted? Que Dios le ha estado hablando que corrija, que deje o que haga. ¿Cuántas veces se lo tiene que decir para hacer caso? ¿Acaso no revela eso el enfoque o falta del enfoque en su vida? Cuando tú y yo no le hacemos caso a Dios, que Dios nos está pidiendo algo, Dios quiere algo, que le sirvamos, que hacer algo en nuestra vida, y nos hacemos de la vista. ¿Cómo va ese refrán? ¿De la vista qué? ¿Y por qué gorda? A ver. No le hacemos. Inclusive, ¿cuántas veces usted tiene que pedirle a su hijo que saque la basura? Saca la basura. ¿Ya sacaste la basura? ¿No te he dicho que saques la basura? ¡Saque la basura! ¿Cuántas veces no le ha dicho? Bueno, ¿no le pasa a veces con su experiencia con sus hijos lo mismo con Dios? Póngase a pensar en eso. Si usted tiene que repetir sus órdenes muchas veces sin obtener resultados, ahí le va, existe un deterioro, ya sea en la comunicación o en la relación. Si usted tiene que repetir muchas veces, escuche bien lo que le estoy diciendo, sus órdenes sin tener resultados, es que se ha deteriorado su relación con Dios, con su hijo, o la comunicación. No le entiende, porque a veces que los hijos hoy tú le hablas español, what? No comprende, ma. Lo que no quiere el indio. Esto, ¿okay? Y eso pasa con Dios y nosotros. Y Dios tiene que estar repitiéndonos lo que tenemos que hacer. Hay dos problemas aquí. Un problema de comunicación, que no estamos sintonizados con Dios, o tenemos un problema de relación con Dios. Por eso no le hacemos caso. Deberíamos de sentir una carga de obedecer a Dios. Cuando Dios es nuestra porción, hay un sentido de urgencia. No hay lugar para titubeos, porque su corazón se ha fijado en lo que Dios quiere de su vida. Estamos nuevamente en este punto. El corazón se fija, se concentra, quiere agradar a Dios. Amados, ¿por qué a veces lucha en agradar a Dios? ¿Por qué está batallando en hacer la voluntad de Dios? Lo último, ya voy a terminar, y el pueblo de Dios dice, amén. Lo último que David nos enseña, consistencia. Si David dice, si voy a ser un patrón de mi vida y voy a tener una relación con Dios, tiene que haber consistencia. Mire el versículo 61. Compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. David sabía lo que era la derrota y la tragedia. David tenía debilidades, era un ser humano como tú y yo. Él no fue sin pecado. David cometió muchas faltas, muchos pecados. Sintió las mordidas fuertes de sus enemigos porque gente se levantó en contra de David. El hombre conforme al corazón de Dios. Usted ha de pensar que todo el mundo lo quería. No. Pero en medio de todo nunca se olvidó, dice la Biblia, de la ley de Dios. David era lo más consistente que jamás podrá serlo en un ser humano en esta vida. Estudie la vida. A mí me encantó la vida de David. Escribí un libro sobre eso, Liderazgo Enfocado. Tomo 10 capítulos. Y hablo de David. Hubo numerosas veces que David se vio rodeado de compañeros de impíos. Su propio hijo, dice la Biblia, Absalón, se apoderó de su reino. Cuando Absalón se rebeló, fíjense lo que dice la historia, cuando su hijo se le rebeló, todo tipo de gente amargada
se volcó para unírsele. En otras palabras, vieron que su hijo se rebeló contra el rey y salieron todos los amargados, todos los que no querían a David, y se unieron a Absalón. Inclusive uno de los hijos de Saúl, nietos, perdón, cuando ve al rey David, lo va siguiendo a distancia y lo va blasfemando al rey. Era rey. A ver, haga eso con Donald Trump, a ver lo que le va a pasar. Amenácelo. Y los amigos, los guardias de David le dijeron, ahorita vamos a acabar. No, déjenlo. Tal vez Dios le puso eso en el corazón de él. David tenía enemigos. Algunos habían guardado rencor contra David por décadas. Ahora se atrevieron a salir a la superficie y desahogar su resentimiento. David no estuvo exento a los problemas. David, usted no ve a un David diciendo, wow, este hombre nunca... No, David tuvo enemigos. Se habló mal de David, se le blasfemó a David, se le criticó a David. ¿Hizo esto que David se enojara con Dios cuando vio a sus enemigos, a su propio hijo en contra? No. ¿Hizo esto que David se enojara con sus enemigos? Tampoco. Inclusive, si al propio Saúl, que lo tuvo en sus manos y podía haber acabado con él, David no se le ocurrió, ni por aquí pasó a hacerle daño. Dijo, no, él es el ungido de Dios. Él querrá mi vida, pero él es el rey, tengo que respetarlo. Dios lo puso, Dios lo va a tener que quitar, no yo. Se enojó David consigo mismo, le dio coraje con su vida. Señor, nomás para eso me traes, para que la gente me esté dando carrilla. ¿Qué hizo David? ¿Sabe lo que hizo? David recordó la palabra. Nada, ni siquiera su propio pecado podía desviar a este hombre de seguir en la palabra. Tenía que ser consistente. Había escogido su porción del pastel. Él quería a Dios para sí y lo quería todo. Y decidió por Dios. No importa la crítica que recibió. Entonces, si los músicos ya están listos. No importa si la crítica lo abarrió con él, lo criticaron, lo abandonaron. David fue consistente. ¿Puedo decirles algo? Si alguien lo critica, sígale, no se detenga. Si usted se tiene que detener por toda la gente que lo critica, nunca va a llegar a su destino. Y es bueno que lo critiquen, dígamelo a mí. Porque por lo menos si lo critican, hay señal de que va avanzando. Porque, ¿recuerdan en los ranchos cuando usted va pasando, los perros son los que lo siguen? Quiere decir que, por lo menos, perro que ladra, Primera de Abel 2:5. ¿Okay? Pero usted tiene que poner su fe en Dios. ¿Cuánto se necesita para que usted se ofenda? Porque hay gente que se ofende y dice, ya me voy de la iglesia porque aquí yo quería cantar un especial y no me dieron un solo. Sí, te dimos un solo después del servicio. Ya que todos nos fuimos, tú puedes cantar un solo, solito. ¿Qué tanto se necesita para ofenderte? Y si te ofendes por algo, por la causa de Cristo, ¿te lo están haciendo a ti o a Cristo? ¿Qué tanto necesitas para desanimarte? Porque a veces nos desanimamos por cualquier cosa. Si alguien, a mí me han dicho, pastor, es que no me saludó. Ah, no te saludó. No. ¿Y tú fuiste a saludar? No, yo por qué lo voy a... porque a lo mejor él está pensando en lo mismo que tú no lo saludaste a él. ¿Qué tanto se necesita en tu vida para desanimarte? Para sentirte ofendido. ¿Qué harás entonces? ¿Sabes? Cuando tú dejas que tus sentimientos y las ofensas de tu vida te guíen, tú no vas a llegar muy lejos, mi hermano. Tú no vas a ser un cristiano maduro. Carlos López fue el que me mandó un niño, cara de niño con bigotes. Estos son los cristianos maduros, ya tienen años porque ya tienen barba, pero son niños.
porque cualquier cosa les ofende. Cuando haces de Dios la plenitud de tu vida, tu porción, tú no tienes nada que temer. Ahora, tú dices, pastor, pero ¿no se cansa uno de que, no se puede uno cansar de que lo critiquen? Sí. No se puede, oh, sí. Inclusive, dígamelo, yo a veces quiero ir a imponer manos sobre alguien, pero en el cuello. Pero me acuerdo quién es mi Dios. Dice, no, Señor, tú eres el que estás haciendo justicia. Tú vas a obrar en justicia. Yo llegué a la conclusión hace muchos años que Dios y el tiempo son mis mejores amigos. Porque mi porción está en Dios. Mi porción está en Dios. Yo voy a decirte algo. Tu vida no va a estar llena hasta que hagas de Dios tu porción. Hasta que no te entregues totalmente a su palabra, a su obediencia, o tal vez te entregues por primera vez a Jesús. Él puede ser tu porción.